Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero compartirles un cortadito acerca de qué significa ser salvo. Es determinante entender el misterio revelado acerca de la salvación del hombre. En primer lugar, la Biblia revela que la salvación es un derecho que otorga la justicia divina a aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo. Y quiero buscarle allí en Romanos capítulo 10, versículos 5 en lo adelante, dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego, la salvación es un derecho que otorga la justicia divina al que tiene fe en el Señor Jesucristo. Justicia es el apego estricto a la ley, es la ciencia de la ley y del orden. De modo que la justicia de Dios no solo salva, sino que también condena. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Pecado es transgresión de la ley. El pecado es la intención en contra del gobierno soberano de Dios y tiene como consecuencia la muerte espiritual del hombre y la muerte eterna. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos del pecado y de sus consecuencias? La Biblia lo presenta en dos direcciones. Primero, la palabra anuncia que tenemos que creer en el corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos para que nos sea contado por justicia. ¿Qué significa esto? Es muy interesante. La palabra Señor significa soberano. Si el pecado es transgresión de la ley, pero al mismo tiempo es intencionalidad en contra del gobierno soberano de Dios, entonces la palabra Señor significa soberano, jefe supremo, comandante en jefe. Ser salvo es creer en el corazón que Cristo resucitó de entre los muertos. Si Él resucitó de entre los muertos, luego Cristo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Cristo es Dios, Cristo es co-creador con el Padre. Él creó los cielos y la tierra. El apóstol Pablo lo afirma en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo así: Él es el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es creador del cielo y de la tierra. Y si es creador del cielo y de la tierra, Jesús es el Señor. Es dueño de todo lo que existe. Y eso le da el derecho de ser soberano, de dirigir el cielo, dirigir la tierra y dirigir la vida de los hombres para que estos vivan en obediencia a Dios. Ser salvo entonces es primero creer que aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos es Dios. Luego, si es Dios, es también el Señor y soberano del universo y de la vida de todo hombre. Si nosotros creemos que Jesús es el Señor, estamos otorgándole el derecho a Cristo y a Dios de ser en nosotros el que dirige, el que manda, el que tiene el derecho de orientar nuestras vidas conforme a su propósito y voluntad. Y en segundo lugar, debemos confesarlo con nuestra boca para que conste para salvación. La palabra de Dios dice que creemos en una manera subjetiva en el corazón, pero esa fe se hace objetiva cuando la confesamos con la boca. De modo que hay dos elementos que intervienen en la salvación dadas en la justicia divina, o dados en la justicia divina: la boca y el corazón. Con el corazón se cree
para justicia, pero es subjetivo. Nadie lo ve, nadie lo escucha, pero una vez que lo confiesa, lo haces público y te cuenta para salvación. Eres salvo del pecado y de sus consecuencias delante del tribunal de la justicia divina, ante Satanás y los demonios, ante los hombres y toda la creación. Dice la justicia de Dios que somos salvos cuando creemos en el corazón que Cristo resucitó de los muertos y por lo tanto es Dios, y si es Dios es creador del cielo y de la tierra, si es creador es dueño, y si es dueño es soberano. Y en último lugar, confesamos con nuestra boca que Él es el Señor. Confesamos con nuestra boca que a Él le otorgamos ese derecho. Entonces la justicia divina señala: eres salvo. De modo que si Cristo es tu Señor, eres salvo. Es condicional la salvación al reconocimiento del señorío de Cristo. Cristo no puede ser salvador de aquel del cual Él no es su Señor. Si queremos a un Salvador en Cristo Jesús, debemos reconocerlo, creerlo en el corazón como lo que es: el Señor del cielo y de la tierra, vivo y resucitado para gobernar y orientar nuestras vidas, confesando con nuestras bocas que a Él le otorgamos ese derecho. Que el Señor nos bendiga, es el deseo de nuestro corazón.